Hola, ¿qué tal, inversores? Bueno, vamos ahora a ver una forma que es bastante fácil y sencilla de reducir el riesgo. ¿Cómo podemos reducir el riesgo al invertir de forma fácil y rápida? Bueno, pues yo creo que es mediante la diversificación. ¿Cuántas acciones son necesarias para tener una gran cartera de inversión, o mejor dicho, una gran diversificación? Te lo digo en este vídeo. Y luego te digo también un pequeño bonus, sectores recomendados y no recomendados según Goldman Sachs. Este vídeo va a ir rápido, así que vamos al grano. Mi nombre es Diego Pérez Abascal, soy MBA y analista de bolsa, analista de renta variable y quiero que aprendas a invertir de la forma correcta. Y es que, como siempre, te lo tengo que decir, antes de invertir siempre tienes que analizar en base a tus propios análisis. Está muy bien que yo diga cosas, pero recuerda que tienes que ser responsable. Y ser responsable implica invertir siempre en base a tus propios análisis. Eso. Bueno, la misión, menos riesgo, más seguridad y también más retorno. Y es que todo el mundo piensa que, bueno, el riesgo, cuanto más riesgo cojo, pues más rentabilidad, ¿no? Es que es esta línea azul. Lamentablemente, eso no tiene por qué ser así. Sí que es verdad que si miramos los bonos versus acciones, las acciones tienen más riesgo y más rentabilidad, ¿vale? Pero es que si miramos dentro de las acciones con mayor riesgo, bueno, tengo datos estadísticos que te dicen que no, que las que tienen mayor riesgo entendido como volatilidad, son malas, son bastante malas. Y las que tienen una menor volatilidad suelen ser mejores acciones que dan mejores retornos. ¿Qué es lo que pasa? Aquí te lo pongo yo en amarillo. Si tú dices, bueno, quiero conseguir esta rentabilidad y voy a asumir un riesgo. Bueno, vale, está bien, pero es que en realidad el riesgo no es una línea, sino acaba siendo esta curva o estos son probabilidades, ¿vale? Si tú inviertes en una buena empresa, muy, muy, muy buena, de muchísima calidad, pues puedes conseguir un retorno bastante alto con un riesgo que la verdad es, vamos a decirlo, medio bajo. Oye, pero es que eso consiste en encontrar una acción perdida por ahí que justamente tenga una calidad increíble. Si no, podemos admitir un poco más de riesgo, ¿no? Por ejemplo, irnos aquí y coger pues estas acciones de aquí, que va a ser más fácil que encontremos acciones en ese punto de riesgo-rentabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros nos vamos al punto A y punto B, por ejemplo, aquí estás asumiendo muchísimo riesgo, pero, oye, en el punto B tienes una mayor rentabilidad. Entonces, bueno, hay que ser consciente de que el riesgo es subjetivo y que es posible que puedas obtener mayores retornos con menor riesgo. De momento vamos a ver cómo lo hacen los mejores inversores, y es que te traigo el proceso de inversión de un fondo de una gestora de activos. ¿Por qué te traigo esto y no lo que dice no sé quién que lo dijo en una conferencia tal? Porque estos hacen, porque EDGE, que se llama EDGE, que no me sale, se dedica a esto y tiene que explicarle a sus clientes cómo lo hace, y también tiene que explicarle a otros inversores o a sus empleados cómo tienen que invertir. Este tipo de datos unas veces son públicos, otras veces no, otras veces tienes que estar registrado o lo que sea, pero aquí, por ejemplo, comparten su estilo o su forma de ver las acciones. Lo primero que hacen es buscar acciones para largo plazo, ¿vale? Que es esto que llaman aquí Strategic Asset Allocation, que es, vamos a decirlo como, miran de forma estratégica qué acciones o qué activos coger y cuáles no. Ellos se tienen que centrar en un riesgo, tienen que asumir un riesgo, pero también le van a exigir una rentabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que es que luego igual tienes ciertas ventajas, quieres hacer un poco de market timing, o resulta que sabes que, por decirte algo,
el value va a ir bien. Entonces puedes hacer esto que se llama Tactical Asset Allocation, que acaba siendo decisiones tácticas de cómo gestionar los activos, cómo repartirlos. Acaba siendo, pues básicamente, predicciones a corto plazo, ciertos ajustes para corregir el riesgo que pueda haber. Y luego, bueno, pues te toca hacer los deberes, te toca hacer el análisis. Tienes que interpretar estas acciones que yo espero que hayas encontrado vía un screener. Si no sabes qué es un screener, te lo dejo por aquí, ¿vale? Y con esa herramienta que es muy útil y a veces gratis, pues te permite filtrar acciones por ejemplo, por cash flow, ¿no? ¿Tiene cash flow positivo? Sí, pues sale en la lista, por ejemplo. Y es que todo esto lo hacen para gestionar el riesgo. Si tú inviertes demasiado en un sector, por ejemplo, puedes tener un problema. Por ejemplo, el inversor promedio se queda atrás. Esta gráfica es bastante interesante, como el inversor promedio tiene un 2,9% de rentabilidad, mientras que si tú inviertes en un fondo de inversión y no haces absolutamente nada, vas a conseguir una rentabilidad del 7,5%. Bueno, habrías conseguido una rentabilidad del 7,5% en los últimos 20 años. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es por muchos factores, ¿no? Entre ellos es la falta de diversificación. Por eso creo que es la forma más fácil de reducir el riesgo. Es fácil de entender y es fácil de ejecutar. Luego ya podemos ponernos más exquisitos y podemos ir a escoger ciertas acciones específicas, pero de momento vamos a quedarnos aquí con la parte de la diversificación, que me parece que es bastante interesante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que es que si tú inviertes en una acción, bueno, pues tienes una probabilidad del 46% más o menos de perder dinero. Pero si tú inviertes en un fondo o tienes una cartera diversificada, la probabilidad de que pierdas dinero acaba bajando. Entonces, ¿con esto qué te quiero decir? Bueno, que tener una acción, ya has visto como que es pegarte un tiro en el pie, ¿vale? Tienes que tener más de una acción. ¿Qué es una cartera diversificada? Bueno, eso es bastante interesante, pero bastante fácil de responder. De momento, te lo voy a decir en un momento, por cierto, de momento, ojo, porque es que la mayoría de la gente que tiene una cartera diversificada ha ganado dinero en los últimos 5 años. Sí que es verdad que de aquí a mañana puedes perder el dinero, de aquí al año que viene, pero vamos, si haces bien las cosas, es difícil perder dinero a medio o largo plazo. Y fíjate cómo, sin embargo, la mitad de las acciones han perdido dinero. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Hay que crear una buena cartera de inversión. De momento, ¿cuántas acciones son necesarias? Porque, ¿cuántas necesitas? Yo he visto gestores de fondos que tienen 2.000 acciones. Y yo digo, ¡guau! 2.000 acciones. Otros que tienen 200. O bueno, 200. Es como, oye, ¿son necesarias tener tantas acciones? No, la verdad es que llega un punto en el que tienes tantas acciones que ya no minimizas el riesgo. Hay un riesgo que no te lo puedes quitar, que es el riesgo sistemático, que es esta parte de aquí, que no te lo puedes quitar. Pero el riesgo no sistemático pone aquí, sinceramente no sé cómo se llama ahora mismo en español, es este riesgo que es el riesgo de que tengas mala suerte. Básicamente, tengas mala suerte, escojas mala acción, ¡pum!, pierdas dinero. Cuantas más acciones tengas, más difícil es que con tus elecciones pierdas dinero al final. Piénsalo de forma estadística. Si la probabilidad de perder dinero a un año acaba siendo del 27%, más o menos, sí que es verdad que puedes tener mala suerte y escoger una acción que caiga, ¿vale? Pero es que la probabilidad de coger 2 acciones malas es mucho menor. 3 acciones malas, peor, o sea, menor todavía.
Y si coges, por ejemplo, 20 acciones malas, pues ya es bien mala suerte, ¿no? Porque el riesgo que tienes es relativamente bajo comparado con tener solo una acción, 2 o 3 o un puñado de ellas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegamos a esta zona de aquí, de 20 a 30 acciones, cada acción nueva que compres apenas te quita riesgo. Sí, te quita un poquitín, algo marginal, pero llega un punto en que no ves resultados muy tangibles, que digamos. Y esa zona pues está entre 20 y 30 acciones. Muchos inversores recomiendan tener mínimo 30 acciones, entre 20 y 30, si no más. Más, bueno, pues las que quieras, pero llega un punto que dices tú, por riesgo no es. O sea, tener 2.000 acciones o 200 acciones no es por riesgo, será por otra cosa. Y es que todo esto, pues, me vas a decir, no, Diego, pero es que yo no tengo tiempo para seguir a 30 acciones, ¿no? Si ya me cuesta conseguir 3 acciones, 4 acciones buenas, 30 va a ser imposible. Bueno, pues tiene los fondos de inversión, que es la segunda forma con la que puedes diversificar tu cartera. Si no quieres vigilar tantas acciones, pues siempre puedes comprar fondos de inversión indizados, por ejemplo, que replican un índice, o de gestión activa. Le das el dinero a tu gestor de fondos favorito, que más te vale que crezca tu dinero y además lo crezca más que el índice, por cierto. Entonces, si tú tienes un par de fondos de inversión, pues también puedes estar bastante diversificado. Y por ejemplo aquí la diversificación con fondos pasivos me parece bastante interesante, pero ojo, ¿tú te acuerdas de cómo se pone la gente diciendo no, es que las acciones top 10 de Estados Unidos están por las nubes, no, y es que acabas comprando tecnológicas? Oye, es que las 10 mayores acciones de Estados Unidos son solo el 31%. ¿A qué no adivinas nuestro querido IBEX 35 dónde está? Aquí arriba, el segundo, con un 76% de acciones dentro del top 10. Básicamente, si tú coges en España las 10 acciones más grandes, vas a conseguir un resultado parecido al del índice, no muy lejano. Entonces, oye, mucha gente se queja de que si las top 10 posiciones del Standard & Poor's, pero es de los mejores índices que hay, de momento, ¿no? Entonces, bueno, con esto te quiero decir que hay índices mejores e índices peores. Y ojo, porque hay unos índices que utilizan la ponderación por capital, o por capitalización de mercado, que esos acaban siendo los mejores. Digamos que Apple tiene más peso que Coca-Cola, por ejemplo. Pero hay otros fondos, hay otros índices que no son así, sino que tienen, o sea, las acciones con más peso, con más peso son aquellas que tienen un precio mayor. Por ejemplo, Berkshire Hathaway, ¿no? Berkshire Hathaway, que su acción clase A vale 60.000 o 600.000 dólares o algo así, ¿no? Y luego tienes a una acción, por ejemplo, Microsoft, que debe estar cotizando, por ejemplo, a unos 350 dólares o algo así. Oye, si Berkshire Hathaway, que cotiza, vamos a decirle que son 600.000, cae un 10%, ¿no? Y Microsoft se multiplica por 10 hasta 3.500, ¿vale? El índice apenas se movería. ¿Por qué? Porque Berkshire Hathaway tiene muchísimo peso dentro del índice. Sin embargo, Microsoft, que es una compañía tan grande, no tiene tanto peso. ¿Por qué? Porque su precio es menor. Entonces, por eso estos precios que utilizan los precios de mercado no suelen ser tan buenos como los índices que utilizan la ponderación por capitalización de mercado. ¿Por qué tan grande es la empresa? Y bueno, otra cosa que también es importante es la diversificación geográfica. Estados Unidos está muy bien, están unas empresas increíbles ahí, pero ojo, porque es que la década perdida de Estados Unidos, ¿no? 10 años en el que la bolsa se marcó un menos 9,1%. Oye,
Si tú hubieras invertido el 100% de tu dinero en Estados Unidos y hubieras vuelto 10 años después, te habrías llevado una sorpresa bien desagradable. Por ejemplo, el MSCI Europa sube un 17%. Acciones pequeñas de Estados Unidos suben 27 y 41. Una cartera diversificada un 44%, ¿no? Incluso les pegaron una paliza a los bonos a 5 años. O sea, fíjate cómo 10 años han sido tirados a la basura. Y fíjate también cómo los emergentes fueron los mejores de todos. Entonces, con esto te quiero decir que, bueno, Estados Unidos está muy bien, pero igual tiene un mal año o una mala década. Entonces, minimizas el riesgo teniendo exposición a muchas geografías. Cuantas más geografías tengas, mejor y más diversificado estás. En concreto, por ejemplo, este año Estados Unidos lo ha hecho ligeramente peor que la bolsa europea o que el MSCI World. Y esto, pues, a uno te da que pensar, ¿no? Te da que pensar, es como, ¿y si igual estoy metiendo demasiado dinero a las acciones americanas y toca meterle un poco de dinero en otro lado? Bueno, yo quiero que lo pienses, que le eches una pensada a ver si estás invirtiendo mucho en un sitio bastante pequeño del mercado. O igual no pequeño, pero vamos, en un punto concreto. Y es que se ha demostrado que para tener la mejor diversificación geográfica tienes que tener entre un 80% y un 50% de tu patrimonio en Estados Unidos. Y el resto fuera, claro está, ¿no? La menor volatilidad / riesgo se consigue aquí. Vamos a decir que esto es un 35% acciones fuera de Estados Unidos, 65% Estados Unidos. Fíjate cómo tener un poco de exposición fuera de Estados Unidos puede ayudarte a tener menos riesgo y probablemente no sacrifiques tanta rentabilidad como pensarías. La diversificación geográfica tiene sentido por este motivo y además por el motivo anterior, porque igual Estados Unidos no lo hace bien el año que viene y el resto sí, entonces te puedes quedar fuera. Pero es que para protegernos y para estar más seguros podemos diversificar por sectores. Te he traído ¿cómo se llama esto? Bueno, estas rentabilidades que han conseguido los índices que ha creado SPDR. Por ejemplo, tienes aquí la parte de los servicios de la comunicación, que ha sido el mejor sector, el segundo mejor sector de los últimos 6 meses. Pero es que en los últimos 12 meses, por ejemplo, no lo ha hecho tan bien. Y sí lo ha hecho bien el sector de consumo discrecional. Otros sectores, por ejemplo, que lo han hecho muy bien, es el de sector tecnológico, que lo ha hecho muy bien el último trimestre, el último mes y el último año, por ejemplo. Es conveniente repartir tus acciones en varios sectores. ¿Por qué? Esto es algo que mucha gente no entiende o no quiere entender. Sí, la directiva está muy bien. Puede ser Elon Musk y puede ser el mejor del mundo. Pero si tú a esa directiva la metes en otra empresa, por ejemplo, Elon Musk, le metes en Twitter, te puede hundir la compañía. ¿Por qué? Porque una empresa es de un sector y otra empresa es de otro sector. Con esto te quiero decir que acaba importando el sector en el que inviertas. Si tú inviertes en un sector que crece al 15%, por ejemplo, y tienes márgenes bien altos, la competencia es baja, y luego te pasas a un sector que crece al 5% y hay una carnicería por conseguir cuota de mercado, la directiva aquí es difícil que te salve. Sí, vale, igual en vez de un 5% consigue un 6%. Pero este director igual no es muy listo y en vez de conseguir un 15%, te consigue un 10%. Y aún así acabas ganando más invirtiendo en una empresa o en un sector que crece. O en un sector bueno que en uno malo que tenga al mejor inversor o al mejor CEO del mundo, por ejemplo.
Entonces, ojo, porque hay rotación de sectores. Los sectores buenos se van moviendo. Unas veces puedes ver como hay un sector que lo va a hacer bien y otro sector que lo va a hacer mal, que por cierto te lo voy a decir al final del vídeo. ¿Qué es lo que opina Goldman Sachs acerca de qué sector lo va a hacer bien en los próximos 12 meses y qué sector no lo va a hacer bien? Y bueno, aquí pues acaba siendo lo mismo. Si tú no tienes los huevos en el mismo cesto, ¿no?, y los repartes un poco, estás repartiendo el riesgo. Al repartir el riesgo, lo más probable es que igual no ganes más dinero, ¿vale? Pero sí que es verdad que duermas más tranquilo. Y oye, si sabes qué va a hacer la bolsa, si entiendes que, por ejemplo, la bolsa lo va a hacer bien, ¿por qué? Porque la economía se está recuperando, ¿vale? Entonces, invierto. Pero imagínate que mañana haces caso a estos vídeos que veo por ahí que dicen, no, el mercado se va a caer y se va a caer, justamente es la semana que viene, ¿no? Siempre es el día siguiente o la semana que viene. Y haces caso y dices, no, vendo todo. Oye, pues si te pierdes un trimestre y ese trimestre es bueno, pierdes rentabilidad. Pero si tú aciertas y puedes hacer un poco de market timing, puedes ganar dinero, o sea, puedes no perderlo y además estarías mejor que si no hubieras hecho nada. Que lo que pasa es que en ocasiones la bolsa te da señales que suelen ser claras de qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Saber leer esas señales y rotar la cartera puede hacer que consigamos mejores retornos, mayores rentabilidades y además minimizamos el riesgo. Si quieres ver el vídeo de cómo hacer market timing, cómo rotar las acciones, te lo pongo por aquí arriba, ¿vale? Y es que también puedes diversificar también por factores. Al principio había, los matemáticos, los economistas decían que había cierto retorno que dependía del mercado, pero luego es todo prácticamente de la compañía, ¿no? Es propio de la compañía. Como salieron más datos y nos hemos dado cuenta de que tenemos el Big Data y podemos aprovecharnos de eso en vez de invertir en base a lo que piensa uno, lo que piensa otro, ¿por qué no cogemos los datos, los analizamos y luego determinamos qué funciona y qué no? Si te fijas, cuantos más estudios han hecho, se han dado cuenta de que, oye, que es que igual esta compañía que lo hace tan bien por algo, ¿no? Porque tiene un tamaño o un estilo de acción que es que le favorece. Y ahora mismo han sacado lo de los factores. Tenemos factor de tamaño, valor o value, del momentum, calidad, volatilidad. Si te interesan los factores, quieres saber cómo funcionan y también cómo puedes ganar al mercado, o al menos intentarlo, te dejo el enlace por aquí. Los factores tampoco suben o bajan al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, si inviertes en una empresa value y el año es growth, pues probablemente esa empresa value que compras no te va a subir mucho. Pero, además, quizás hasta que te quedas detrás del índice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay ciertos factores, y nunca mejor dicho, que hacen que una acción suba más o suba menos. Si tiene un nivel de calidad, va a haber un momento en el que suba más en bolsa porque, pues por ejemplo, porque la economía está floja y las acciones de calidad resisten mejor. Las acciones de momentum, por ejemplo, ¿cuándo lo hacen mejor? Lo suelen hacer mejor cuando la economía está despegando. Ya ha pasado la recesión y empezamos a acelerar. Pues el momentum lo hace muy bien en ese tipo de casos. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te centras, no, yo es que soy value, small cap, value. Perfecto. ¿Sabes cuál ha sido la rentabilidad del value small cap en los últimos, pues más o menos en los últimos 9 meses, en lo que va de año? Ha sido en torno al 2 y pico %. Small cap value. Pero
si hubieras cogido acciones grandes y además de crecimiento, esto es un 30. Entonces, si entiendes las señales, puedes saber cuándo una acción va a subir fuerte y cuándo otra acción, pues igual no lo va a hacer tan bien, igual no es el momento, ¿vale? Te lo digo en este vídeo, también en el Market Timing, y ahora viene el bonus. Oye, ¿en dónde metemos el dinero de acuerdo con Goldman Sachs? Y es que el otro día te hice un vídeo, pero se me olvidó hablarte de esto, si no recuerdo mal, claro, o sea, yo creo que no te hablé de esto. ¿Qué sectores lo van a hacer bien? Energía, consumo estable, salud y telecomunicaciones. ¿Y qué sectores lo van a hacer mal? Semiconductores y, bueno, equipamiento, automóviles, media, el entretenimiento, la tecnología, hardware y la industria. ¿Por qué creen que lo va a hacer mal? Bueno, pues esto tiene pinta que si sabemos leer las señales. Aquí te está diciendo Goldman Sachs, yo no he leído el informe, ¿vale? No he leído el informe, esto era un gráfico, entonces lo vi y dije, mira, me parece interesante, voy a hablar de él, ¿no? Aquí lo que dice Goldman Sachs es que va a haber una recesión, ¿vale? Eso es lo que quiere Goldman Sachs. Y Goldman Sachs está bastante pesimista. Y además, fíjate a dónde va. ¿A dónde va? Va al sector consumo estable, al salud, servicios de telecomunicación. A mí esto me ha sorprendido un poco. Pero bueno, yo al final creo que si tú inviertes si inviertes en una compañía tipo operadora de teléfono, nadie se va a dar de baja del internet porque venga una recesión, ¿no? Pero tampoco esperes que crezca mucho. Entonces, hay que jugar. Y por ejemplo, esto se me hace un poco curioso que le hayan metido a la energía. La energía acaba implicando que ellos creen que va a haber alta inflación. Y por eso le meten a la tecnología. Entonces, por eso quiero que entiendas las señales, que aprendas a verlas, aprendas a interpretarlas, porque a partir de ahí puedes construir una cartera de inversión o, si es necesario, diversificar tu cartera de inversión. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, sígueme si no me sigues y activa la campanita para que te lleguen todos mis vídeos. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!